Para entender la historia de los primeros cristianos, es necesario brevemente repasar cómo era el mundo de aquellos tiempos, en concreto, el Imperio Romano. El poder conquistador de los romanos, la agilidad y disciplina de sus milicias habían logrado tumbar las fronteras materiales entre los diversos pueblos y formar un solo y gran imperio, el Imperio Romano. La cultura había llegado a una altura nunca igualada. Se estableció una red completísima de carreteras. Las grandes vías imperiales unían las poblaciones más distantes desde el Asia Menor y Egipto hasta Roma y la península ibérica. El mar Mediterráneo se convirtió en un centro de comunicación y comercio como si fuera un pequeño lago rodeado de posesiones romanas, a tal grado que era llamado el Mare Nostrum, el Mar Nuestro. Además existía la unidad de la lengua, la koine, o lengua común, como se llamaba el griego. Y sobre todo esto, la paz romana, que después de algunas luchas sangrientas, reinaba en todo el imperio. Sin embargo, el ambiente espiritual era sumamente desfavorable. Se puede hablar de una bancarrota de todo lo religioso. Con excepción del pueblo israelita, todos los demás pueblos eran politeístas, mezclados con los cultos tradicionales a Júpiter, Minerva, Baco y Mercurio. Había otros cultos orientales a Cibeles Frigia, al dios Atis y a Baal, a los dioses egipcios Isis y Osiris. Y así se formaba toda una constelación de dioses, diosas, héroes míticos y cultos que presentaba algo para todos los gustos y necesidades. Cuando Augusto se convirtió en dueño absoluto de todo el imperio, después de la batalla de Accio, introdujo el culto al emperador. No se trataba de una divinización propia, sino más bien de una personificación del imperio. Los mejores programas sobre familia, preparación matrimonial, familia en camino, la educación de los adolescentes, oración en tu hogar, del fracaso al éxito, en casa con Luis Alfredo. Ciudad romana de esa época, visitemos una ciudad del Imperio Romano que se ha conservado a través de los siglos y es mudo testigo de lo que fue esta sociedad. Corría el año 79 después de Cristo. Y brillaba un sol esplendoroso como el de hoy. Esta era una ciudad cosmopolita, llena de actividad, de mercaderes, de comercio. Y la gente estaba despreocupada y aquel sol brillaba, ese sol que iban a ver por última vez. En esa tarde hizo explosión el volcán del Vesubio y inmediatamente el cielo se cubrió de una densa nube oscura de ceniza que empezó a llover y a caer sobre las gentes. Muchos quedaron asfixiados por los gases y otros quedaron enterrados por aquellas cenizas. Entremos ahora a la ciudad de Pompeya. Conocer Pompeya es conocer lo que era el imperio, su sociedad, sus costumbres. Dentro de estos majestuosos palacios, cubiertos de artísticos frescos que celebraban la vida y triunfos del imperio, se vivía una degradación cultural. La vida imperial se desenvolvía en el ocio enervante
en los baños termales y en los banquetes opulentos, donde se acostumbraba a salir a vomitar para poder seguir comiendo y divirtiéndose. En una plaza como esta se podía encontrar una vasta diversidad de templos, cultos y ritos que eran un amasijo de brujería, nigromancia, prácticas astrológicas y prostitución sagrada. A la vida sibarita y degradante de los magnates del imperio se unían las fiestas embrutecedoras para el pueblo, que para que no se sublevara se les ofrecía pan y circo. En las mayores ciudades se había introducido el anfiteatro, el circo y centros de diversión. Nos encontramos en el anfiteatro, uno de los tres más grandes después del Coliseo romano. Por la grandeza de este estadio, nos podemos dar cuenta de que esta era una ciudad cosmopolita inmensa. Aquí cabían más de 30.000 personas. Y aquí se representaban obras de teatro y sobre todo lo que más le gustaba a la gente, la lucha de los gladiadores contra las fieras. Para darles tan solo un ejemplo de lo que eran estos espectáculos, imaginen que en una ocasión Nerón organizó una lucha de una división de 100 soldados pretorianos contra 400 osos de Macedonia y 300 leones de Numidia. A esta sociedad poderosa por sus armas, grandiosa por sus monumentos, solemne por sus templos y corrupta en su espíritu, llegaron los cristianos. Y hablan de Roma como la gran prostituta, pero ese no era el concepto que los primeros cristianos tenían de Roma. ¿Cómo fue que Roma se convirtió en la capital, en el centro del cristianismo? Para eso hay que acudir a la Biblia. Ya en Pentecostés se habla de que había cristianos de todas partes del mundo, de Ponto, de Grecia, de Roma. El mismo San Pablo tiene unas cartas escritas a los romanos, lo cual quiere decir que ya había una comunidad fuertemente formada en la ciudad de Roma. Pero, ¿cómo fue que Roma se convirtió en el centro del cristianismo? Se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que Esteban acusó a los judíos de ser los causantes de la muerte de todos los profetas y también de Jesús mismo. Y ahí fue cuando comenzó la ruptura entre el judaísmo, que tenía como capital a Jerusalén, y el cristianismo pasó su centro a ser Roma. Esto es tan notable que, por ejemplo, en ninguna parte de los evangelios ni de la historia del cristianismo se relata la caída de Jerusalén, lo cual quiere decir que Jerusalén ya para los años 70 ya no era importante para los cristianos. Roma se convirtió en el centro del cristianismo, especialmente porque ahí fue donde Pedro y Pablo dieron su sangre por su fe en Cristo Jesús. Esta es Roma, la ciudad de los dioses, la ciudad politeísta, la ciudad pagana. Aquí llegaron los apóstoles, Pedro y Pablo. Aquí llegaron los primeros cristianos. Pero aquellos primeros cristianos no se escondieron, sino que vivían su fe en el campo, en la ciudad, en el mercado, incluso dentro del gobierno. Y poco a poco fueron convirtiendo esta ciudad pagana en una ciudad de Dios, en una ciudad santa, en Roma, Roma la cristiana. Esta se ha convertido en la capital del mundo cristiano, porque aquí los cristianos fueron los que nos enseñaron cómo se vive la fe a fondo y cómo se puede transformar el mundo a través de esa fe que se derrama en la caridad y en el servicio a los demás. Porque aquí confluyen todos los caminos, todas las naciones, todos los pueblos para vivir una sola fe. La Roma cristiana tiene un corazón.
la tumba del apóstol Pedro. La majestuosa cúpula de la Basílica de San Pedro es un símbolo inconfundible que rinde homenaje a la piedra sobre la que Jesús de Nazaret fundó su iglesia. Fue a aquel rudo pescador de Galilea quien el Maestro eligió para gobernar la iglesia naciente. Después de su resurrección, en varias ocasiones el Maestro se apareció a sus discípulos. En una de ellas, junto al mar de Galilea, Jesús le da una consigna al pescador. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Y así, Pedro inició su liderazgo como jefe de los discípulos. Comenzó su predicación en Jerusalén, después se dirigió a Antioquía y de ahí salió hasta que llegó a Roma. Estas son las cadenas que hoy se encuentran en la Basílica de San Pedro in Vincoli, es decir, San Pedro en cadenas. El que sean las auténticas o no es irrelevante, ya que de cualquier modo nos recuerdan un hecho muy importante que influyó en la fe de los primeros cristianos. El relato de los Hechos de los Apóstoles sobre la encarcelación de Pedro por Herodes y su milagrosa liberación por el ángel de Dios. Finalmente, en Roma, Nerón lo mandó arrestar y su vida culminó con el martirio de su crucifixión boca abajo. Variación pedida expresamente por el apóstol por no sentirse digno de merecer el mismo tipo de martirio que recibió su maestro. Después de su muerte, el apóstol Pedro fue sepultado en un cementerio cerca del circo en la colina Vaticana. Aquí está la tumba de San Pedro, precisamente bajando desde esa columna hasta la parte más baja. Ahí está la tumba de Pedro, aquel a quien Cristo le dijo: tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No fue sino hasta el siglo XX que se confirmó lo que la tradición apostólica desde siempre enseñó. En las excavaciones debajo de la basílica, entre las muchas tumbas paganas, se encontró una marcada que decía: Hic est Petrus. Aquí está Pedro. Y en este cofre se guardan los restos de nuestro primer papa. Ahí están las palabras de Cristo a San Pedro en el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, y lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro nos transmitió la fe, las verdades eternas, la roca inmutable sobre la cual construimos nuestra vida. Una fe que se tiene que proclamar desde los tejados. Indudablemente, su propagador más celoso de todos los tiempos fue el apóstol Pablo, generalmente representado con una espada porque, antes de haber conocido al Dios único, fue un violento perseguidor de los cristianos. Ese mismo temperamento apasionado lo puso después al servicio del Evangelio y le llevó a recorrer casi todo el Imperio Romano difundiendo la doctrina del Nazareno. Aquí en Grecia fueron célebres sus predicaciones en el Areópago. Hoy en día este monumento conmemora la ardiente labor de la evangelización que Pablo, el apóstol de los gentiles, hizo con los corintios. En la primavera del año 61, Pablo había sido llevado preso a Roma.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos atestigua que se le concedió vivir bajo custodia vigilada por un soldado romano, pudiendo recibir toda clase de visitas. A los 2 años, Pablo fue puesto en libertad. Siguiendo su plan de predicación, se cree que Pablo estuvo en la península celtíbera, hoy conocida como España, y de ahí salió a confirmar en la fe a sus hermanos de Macedonia, Filipos y Tesalónica. Finalmente, según otra tradición, estuvo en Creta, donde dejó como obispo a su discípulo preferido, Tito. Hacia el fin de la persecución de Nerón, el año 67, Pablo fue decapitado en la Vía Ostince. Ahí mismo, en la llanura entre la Vía Ostince y el río Tíber, fue sepultado. Y más tarde, según la costumbre, se levantó una basílica que precedió a esta, la actual Basílica de San Pablo Extramuros, que conmemora estos acontecimientos. El hombre de carácter fuerte y de la espada amenazadora también fue, como Pedro, transformado por Cristo. Por amor a Él, por su fe en Él, dejó que la espada le cortara la cabeza. Así puso el cimiento apostólico que debería florecer en otros muchos mártires, pastores y papas que continuarían esa cadena ininterrumpida de más de 2000 años de una iglesia santa, católica y apostólica. Hola amigos. Esta es una tarde ensangrentada que nos puede recordar aquellos tiempos en Roma donde se dice que había habido un incendio, y para aquellos tiempos los cristianos ya habían crecido mucho. Sin embargo, no eran bien aceptados por la sociedad. Y fue Nerón el que acusó a los romanos cristianos, a los cristianos que vivían en Roma, los acusó de haber incendiado a Roma. Nos podemos imaginar un cielo así, con aquellas antorchas humanas que brillaban en medio de la oscuridad. Y lo que se podía suponer que era la destrucción del cristianismo fue, sin embargo, el comienzo y el inicio de la fe. Porque, como ya decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En esa calle que está a mis espaldas, muchos cristianos murieron por su fe en Cristo nuestro Señor, embetunados, y fueron encendidos como antorchas para iluminar las calles de Roma. Los cristianos no querían dar el culto al emperador, se negaban a darle culto y se les veía como un obstáculo ante la autoridad establecida, y por eso eran condenados a las bestias. Así como anteriormente aquí había grandes celebraciones de gladiadores contra las bestias, había luchas campales, fiestas incluso que duraban casi 100 días, porque se decía que para mantener contento al pueblo había que darles pan y circo. Así, cuando los cristianos fueron acusados de negar ese culto debido al emperador, fueron condenados y fueron la diversión para muchos esas condenas. Uno de ellos, muy famoso, precisamente un soldado llamado Marciano, cuando ya el cristianismo había tomado, por así decir, cuerpo, había crecido y eran respetados, fue acusado de negar ese respeto, ese culto, esa adoración que se daba al emperador, y fue condenado a las bestias. Así lo representa aquella hermosa poesía que dice:
Marciano, más cerradas las heridas que recibiera ayer en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. ¡Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido! Gritó la multitud con un mugido, con lo terrible, semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los ciegos, alzó la frente, contempló las tumbas y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estado rey. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80.000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio. Llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero, «César», le dijo, «miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento». No dijo más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él cruzó los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y su ancha boca con deleite abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, pudor sintiera el indomable bruto. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo, el hijo del desierto la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló en sangre, se empapó la arena, y aún de la lucha en el furor tremendo, Marciano con un grito de agonía, «Te perdono, Nerón», gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento, y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Aquellos cristianos que por su fe en Cristo, como único Salvador, como único Dios que nos va a juzgar y que nos va a dar la vida eterna, estaban dispuestos a morir por su fe. Esa es la fe de los cristianos. Esa es la fe que nos une a estos cristianos y a esta ciudad de Roma empapada con su sangre.